Lo que yo quiero compartirte hoy está en el libro de Números. Dios me habló ahí en una sola partecita del libro de Números, capítulo 11, versículo 1. En esa parte donde el pueblo de Israel, dice la palabra, se quejó. El pueblo de Israel se quejó. Y se quejó, dice, a oídos del Señor. Y continúa la palabra diciendo, y Dios les dio conforme a sus dichos. Y yo meditaba mucho acerca de esto. Incluso ayer cuando el pastor nos enseñaba acerca de la manifestación del poder de Dios, que muchas veces oramos, pedimos y esperamos que Dios obre, y Dios está esperando que nosotros actuemos por la fe, como este varón, Eliseo, que le dijo, no tengas miedo, más son los que están con nosotros, no nos va a suceder nada. La palabra del Señor acá a mí me impactó mucho, porque dice que este pueblo se quejaba y que Dios escuchó. Eso quiere decir que cuando nosotros nos quejamos, Dios también escucha. Y lo que me impacta mucho es lo que dice, que Él les dio conforme a sus dichos. Entonces yo te pregunto hoy a vos, ¿cuáles son los dichos de tu boca? ¿Qué es lo que vos hablás? No te estoy hablando de la oración, te estoy hablando de las palabras que soltamos durante todo el día. De lo que hablamos acerca de lo que nos acontece, de lo que hablamos acerca de nuestras situaciones, de lo que hablamos acerca de lo que quizás estamos pidiendo y todavía no hemos recibido. ¿Cuáles son los dichos de nuestra boca? Jesús, cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, sabiendo lo que Dios lo había mandado hacer, sabiendo que Lázaro iba a resucitar, que el Señor lo iba a levantar de los muertos, y Jesús hace una oración al Padre, le dice, Padre, yo sé que vos me oís, pero lo digo por causa de todos ellos para que crean. Querida iglesia, Dios oye, Dios nos escucha. Ellos estaban quejando a oídos de aquel que había hecho tantos milagros y maravillas. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, volviendo a Tesalonicenses 5:18, nos olvidamos y no recordamos que la voluntad de Dios es que demos gracias por todo. A veces nos convertimos como el pueblo de Israel. Tenemos la tendencia a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos la tendencia humanamente a olvidarnos. Nos olvidamos de lo que Dios hizo. Nos olvidamos muchas veces de dónde Dios nos sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides cómo llegaste a su casa. Nunca lo olvides, por favor. Nunca lo olvides. Porque eso nos ayuda a nosotros a cumplir con Tesalonicenses 5:18. Nos ayuda a entender y a darnos cuenta de todas las cosas que Dios hizo por nosotros, las que está haciendo y las que va a hacer. Y nos planta frente a una posición de fe y de adoración, a una posición de agradecimiento. El domingo pasado hablábamos de las virtudes, de lo bueno que es dar gracias a Dios, de lo bien que nos hace a nosotros dar gracias a Dios y de lo mal que nos hace a nosotros quejarnos. Porque siguiendo un poquito con la palabra, vemos que el pueblo de Israel dice que a causa de la queja murieron. La queja trae muerte a nuestras vidas. La queja hace que nuestro entorno se convierta en un entorno negativo, que nadie quiere estar ahí, que ni nosotros mismos. Por eso, cuando el Señor me daba esta palabra y me hablaba acerca de este pasaje de Números, meditaba mucho en esto. Meditaba mucho acerca de un pueblo y creo que nosotros hoy, acá, en esta noche, nos podemos identificar
con este pueblo, porque a todos Dios nos rescató, a todos Dios nos bendijo, a todos Dios nos salvó. Algunos quizás recibieron sanidad en su cuerpo, otros renovación en su mente, a otros el Señor los sacó del pozo de la depresión, de la desesperación, de la miseria. Y cada uno de nosotros puede dar testimonio de todo eso. Pero nos olvidamos, parece que quedar atrás, y nos enfocamos solamente en aquello que estamos queriendo en este momento. Como este pueblo que dice que en el mismo pasaje de Números, en el versículo 13 creo que es, dice que ellos lo que querían, claro, se habían cansado. Y qué riesgo que corremos nosotros como iglesia, el cansarnos, el tomar el camino del Señor, el tomar el congregar, el venir como una costumbre. Los israelitas, querida iglesia, vivían en el desierto, y dice la palabra de Dios que Dios le daba el maná, el alimento, le daba el maná cada día. Y ellos tenían que ir y tenían que recoger ese maná para poder alimentarse. Y claro, para ellos yo supongo que ya era algo tan normal levantarse en la mañana, ir y buscar el maná y preparar y comer, que ya lo naturalizaban. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, porque cuando nosotros nos acostumbramos y tomamos algo como común, como costumbre, corremos el riesgo de perder ese espíritu de adoración, ese espíritu de agradecimiento. Entender que Dios es Dios, el que nos dio y nos va a dar, y nos da en este momento y nos va a dar todas las cosas, todo lo que necesitamos. Y si no fuera así, ya tenemos todo lo que necesitamos, porque lo tenemos a Él. Y este pueblo dice que se empezó a quejar a Moisés. Pero a mí me gusta decir, como dice esta palabra en el versículo 1, a oídos. Porque a veces estamos hablando con otros. Nosotros cuando oramos, a ver, quiero que me prestes un poquito de atención a esto. Nosotros cuando oramos, apartamos ese momento o no, o estamos caminando, trabajando, estudiando, lo que fuere, y estamos orando, sabemos que estamos hablando con Dios, ¿verdad? ¿Estás conmigo, iglesia? Hablamos con Él, Padre, en el nombre de Jesús, y empezamos a orar. O tenemos una situación, Señor, ayúdame con esto. Hablamos con Él. Pero hay un riesgo cuando hablamos entre nosotros. Porque cuando hablamos entre nosotros nos olvidamos que Dios nos está escuchando. Y empezamos a hablar. Porque acá dice la palabra que el pueblo se quejó con Moisés, pero Dios escuchó. Dios escuchó. Y Dios le dijo a Moisés, yo les voy a dar lo que están pidiendo. Y ellos se habían cansado. Mira, iglesia, yo te hablo por mí. Más de 30 años hace con el pastor que conocemos al Señor. Y cuando yo noto en mi vida que me levanto en la mañana, yo tengo mi tiempo de oración, tengo un momento determinado de oración, aunque todo el día trato de estar en comunión con Dios, pero tengo mi tiempo apartado de oración y mi tiempo apartado para el devocional, para leer su palabra. Pero cuando yo noto que no siento, y no hablo de sentir por sentimiento, ay, tengo que sentir a Dios porque si no lo siento, no. Hablo de mi actitud interna, de mi corazón. Cuando ayer el pastor al principio, cuando tomó el micrófono, hablaba de la apatía, ¿verdad, pastor? Cuando empiezo a sentir apenas un poquito de apatía, o que leo la palabra y como que no, inmediatamente corro a la presencia de Dios y empiezo a hablar con Él y empiezo a decirle, Señor, no.
Y empiezo, ¿sabés qué hago? Yo tengo un método, te lo comparto porque te puede ser de bendición. ¿Sabés qué hago, iglesia? Inmediatamente le empiezo a dar gracias a Dios por todo. Por todo. Y empiezo a nombrar, Señor, te doy gracias porque me salvaste. Señor, te doy gracias por mi familia. Señor, te doy gracias. Y algo empieza a suceder. Pareciera que mi tanque se empieza a llenar. Pareciera que empiezo a recordar de dónde me sacó, lo que Él hizo. Lo empiezo a adorar y listo. Eso que estaba desaparece. Porque Él es digno de mi adoración. Porque en cuanto nos acostumbramos a la palabra, a que al venir a la iglesia, al mecanismo, y ahora viene esto, y ahora viene lo otro, y ahora sube fulanito, y ahora... No. Yo vengo a adorar a Dios. Yo vengo a adorar a Dios. Vengo a escuchar desde el principio. Muchas veces cuando abren la reunión, yo todavía estoy en la oficina escuchando. Escucho a ver qué se suelta en la ofrenda, las alabanzas, todo nos edifica. Ahí puede estar la respuesta que yo estoy necesitando, la dirección. No es solamente en este momento, aunque la palabra por supuesto que es muy importante, pero todo es muy importante desde que entramos a la casa del Señor. Dios nos puede hablar, aún por el que te recibe. Quizás te dice algo y es justo lo que estás necesitando. Entonces, el estar atentos, agradecidos, este pueblo, ya para el pueblo de Israel el maná era poca cosa. Y Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, cada día, gracias, cada día se tomaba el trabajo de enviar maná fresco sobre las madrugadas para que ellos lo tuvieran. Y no lo valoraban. Y corremos ese riesgo muchas veces, querida iglesia, de no valorar lo pequeño o grande de Dios. Porque los milagros de Dios son constantes en nuestra vida. Una vida de adoración, una vida de agradecimiento. Es una vida transformada. ¿Por qué digo una vida transformada? Porque nosotros naturalmente, como el pueblo de Israel, no nos sale el dar gracias por todo, constantemente. Porque somos seres humanos y muchas veces estamos muy ocupados con situaciones, con problemas. Y nos enfocamos en eso. Y no en lo que verdaderamente nos tenemos que enfocar, que es lo que nos da vida. Yo hago ese ejercicio y me resulta, iglesia, porque todos tenemos la tendencia. Y cuando nosotros nos acostumbramos a dar gracias, no le damos lugar a la queja. ¿Qué es la queja? La queja es una expresión de malestar. La queja es una expresión de descontento. La queja es una expresión de disconformidad. La queja es reclamo. La queja es hablar mal. ¡Wow! La queja es hablar mal. Y anoche compartía con parte de mi familia algo que el Señor había ministrado a mi corazón acerca de la palabra que encontramos en el libro de Reyes, una mujer que el profeta le había dado un hijo y ese hijo después se le murió. Y me impacta mucho en esta historia cuando esta mujer con su hijo muerto, dice la palabra, que va y lo pone en la habitación, sobre la cama, y que ni a su esposo le dice, ni a sus criados, solo le dice que le preparen todas las cosas para ir a ver al profeta. Y cuando va a ver al profeta, sale su criado al encuentro, otra vez el criado, y le dice a esta mujer, ¿estás bien?
¿pasó algo? Te lo voy a parafrasear. ¿Está todo bien? Y ella le responde, bien. Una mujer que había dejado a su hijo muerto en la cama y fue a buscar al profeta. Y cuando el criado le pregunta, ella le responde, bien. Y la queja dice que es hablar mal, que es reclamar. Y cuando nosotros nos quejamos, escuchar a alguien que se queja permanentemente es tan desagradable, ¿o no? ¿Te gusta escuchar a alguien todo el tiempo quejándose? ¿Te gusta compartir? ¿Vamos a merendar o a desayunar o a compartir un tiempo con alguien que solamente desde que se sienta se está quejando y reclamándonos cosas? Es desagradable, ¿verdad? Y dice que este pueblo se quejaba a los oídos del Señor. Imagínate, si para nosotros es desagradable compartir tiempo, y quizás podemos ser nosotros los quejosos, y lo desagradable es para los demás, que están compartiendo tiempo con nosotros, los quejosos. Quizás sos vos, que Dios te quiere hablar y enseñar en esta noche. Quizás estás esperando que Dios haga algo. Y como nos enseñaba ayer el pastor, para que el poder de Dios se mueve a través de nuestra boca. Y si nosotros nos la pasamos quejándonos, nunca vamos a ver manifestado el poder de Dios en aquellas cosas que necesitamos que se manifiesten. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? ¿Estás acá? Amén. Es tan importante entender esto. Esa mujer dice que le dijo bien. Una mujer que tendría desgarrado su corazón, porque ella no pidió el hijo. El profeta le habla de parte de Dios y le da un hijo que al principio de la historia dice, no te burles de mí. No, no, no. A tanto tiempo vas a tener un hijo y lo tuvo. Y ella dice que cuando fue al profeta le contó lo que le estaba sucediendo. Pero ella no le contó ni a su esposo, ni a su criado, ni a sus criados que habían ido con ella, ni al criado del profeta. Ella fue a la fuente. Ella fue aquel que le podía dar o cambiar la circunstancia, la situación, resucitar a su hijo en este caso. Dios quiere una iglesia que hable bien. ¿Amén? Bien. Bienaventuranza, esperanza, palabra de Dios, promesas de Dios. Y a veces nos la pasamos hablando tantas cosas que al final no tienen sentido. Si te pones vos a mirar durante el día las cosas que hablamos, muchas de ellas no tienen sentido. Y quizás no son quejas, quizás es hablar de otros, quizás es hablar de la situación que estamos viviendo, que nos preocupa, que nos molesta, que no sabemos qué hacer. Y esta mujer, ante la muerte de su propio hijo, fue al profeta. Vayamos a Dios con todo eso. Vayamos a Dios. Porque claro que hay situaciones en nuestra vida. Claro que necesitamos que Dios obre. Pero a veces nos ponemos a hablar y sin darnos cuenta, en vez de hablar bien, comenzamos a hablar mal. La queja es hablar mal. La queja es reclamo. Y a veces sin darnos cuenta, estamos constantemente reclamando a los oídos del Señor. Reclamándole a aquel que cada día prepara maná para darnos y para decirnos, acá está mi maná, mi palabra, mi alimento, para que durante el día te puedas sostener, para que durante el día puedas tener dirección de lo que tenés que hacer, para que cuando venga el problema haya una respuesta. Pero nosotros estamos quizás ocupados en lo que nos pasa y nos desenfocamos de lo que realmente vale la pena. Te quiero llevar a Salmos 34:13. Dice la palabra: guarda tu lengua del mal
guarda tu lengua del mal. Me quedo hasta ahí, la otra parte no. Guarda tu lengua del mal. Guardemos nuestra lengua de hablar mal y hablemos bien. ¿Y cómo hago para hablar bien? Empezá a dar gracias por todo lo que tenés, y lo que no tenés también, dale gracias. Señor, te doy gracias por lo que vas a hacer, por mi sanidad, por mi restauración, porque vas a restaurar a mis hijos, mi matrimonio, porque me vas a dar ese trabajo que tanto anhelo, porque me van a aumentar el sueldo. Señor, te doy gracias. Porque toda la enseñanza de ayer acerca de la manifestación del poder de Dios, cuando el pastor suelta esta frase, yo me la anoté porque dije, tremendo. O sea que a través de mis labios, de mi hablar bien, de lo que yo hablo, puedo hacer que las cosas pasen. Puedo hacer que el poder de Dios se manifieste en aquellas cosas que yo necesito con urgencia que se manifiesten. A mí me bendijo mucho. Y acá dice, guarda tu lengua del mal. Guardemos nuestra lengua de quejarnos. Cuando continúa este salmo nos habla acerca del temor de Dios. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños, sigue la palabra. Y nos habla acerca del temor de Dios. Porque cuando nosotros tenemos temor de Dios, vamos a guardar lo que hablamos porque Él escucha. Y dice que el temor de Dios alarga nuestra vida, que el temor de Dios hace que nuestros días sean benditos. Y yo creo que todos nosotros, querida iglesia, yo quiero que todos mis días sean buenos, que Dios me sorprenda, que todo lo que yo planifique me salga bien, que no encuentre puertas cerradas cuando voy a hacer algo, que todos mis sueños, todo lo que yo le pido, Él me lo conceda. Todos queremos eso, al menos creo, a mí me pasa y creo que a vos también te debe pasar. Todos queremos que nos vaya bien y no nos damos cuenta que Dios nos dio a nosotros, como dice en Proverbios, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Él nos dio a nosotros un poder. O sea, hay un poder que está en nosotros, dado por Dios en nuestra lengua, y no somos conscientes. No somos conscientes. Yo quiero que mi hijo cambie, yo quiero que mi esposo cambie, yo quiero que mi esposa esto, yo quiero terminar la casa, queremos muchas cosas. Y pedimos a Dios y Dios nos oye. Y dice su palabra que Él lo concede. Pero Él nos dio un poder a nosotros. Porque muchas veces le pedimos a Dios, pero usamos mal nuestra lengua. En vez de hablar bien, mientras oramos, entramos en intimidad, pedimos, adoramos. ¿Qué sucede cuando salimos? Porque Dios me hablaba mucho de esto, y esto es lo que quiero que puedas entender, que es lo que quiero compartirte. ¿Qué sucede no cuando estoy orando, cuando en la vida, cuando me cruzo con alguien, cuando estoy en mi trabajo, cuando voy a hacer un trámite, cuando me levanto en la mañana? ¿Qué sucede? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo yo? ¿Hablo bien o hablo mal? ¿Uso el poder que tengo en la lengua dado por Dios para vida o para muerte? ¡Wow! Entonces me encierro en mi habitación, oro, clamo, adoro, pido, espero que Dios haga, pero cuando salgo uso el poder. Qué lindo, ¿no? Uso el poder para mal. O sea que todo lo que edifiqué lo estoy destruyendo con el poder que Dios me dio en mi lengua. Las palabras son semillas que son sembradas. Las palabras son tremendas semillas con un poder tremendo, porque cuando soltamos una palabra es como las semillas, vemos el germinar de una semilla. Lo que sucede, una semilla pequeñita se puede transformar en un árbol gigante. Entonces, medité mucho en esto, querida iglesia, y te lo comparto.
Porque todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos. Yo quiero que me vaya bien. Y tenemos que orar al Señor, pedirle al Señor, si es necesario que nos ponga un candado y que no nos dé la llave. Un candado. La palabra dice, poné un guardián en mi boca. ¿Sí? Un guardián para no pecar. Poné un guardián, Señor, poné un candado. Cada vez que voy a decir algo que no sea para edificar, para soltar vida, para bendecir mi vida, mi familia, mi entorno, pone un candado, no me permitas hablar. No es tan sencillo. No es tan sencillo, porque la decisión es nuestra. Y no nos damos cuenta cuando nosotros comenzamos a hablar la cantidad de palabras que podemos llegar a soltar. Y no nos damos cuenta. Proverbios 13:3 dice, querida iglesia, el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá desgracia, tendrá calamidad. El que guarda su boca, guarda su alma. Y el que abre mucho la boca para hablar y hablar y hablar y hablar, trae desgracia, trae calamidad. Como hijos de Dios, como iglesia, tenemos autoridad. Como iglesia hay un poder en nuestra boca. Usemos eso para edificar lo que queremos ver. Usemos ese poder en nuestros labios para poder hacer que las cosas se realicen, que el poder de Dios se manifieste en eso que necesitamos ver, con urgencia o no, pero que necesitamos ver. El libro de Proverbios está lleno de principios y habla muchísimo acerca de la lengua, de los labios, de la palabra. Habla mucho. Hay proverbios que tienen en un solo proverbio varios versículos que hablan acerca de la lengua, de la boca. Mirá la importancia que Dios le da, porque encontramos a lo largo de la palabra muchos versículos que nos enseñan a cuidar lo que hablamos. Porque la palabra puede ser medicina, no solo para nuestra vida, sino para otra vida. Una sola palabra que vos le digas a alguien puede salvar su vida o la puede destruir. Una sola palabra, no necesitamos mucho, porque con una sola semilla crece un árbol gigante, así que es una sola palabra. Y a veces soltamos tantas palabras, a veces hablamos tan mal. Y cuando hablo de hablar mal, el Señor no me hablaba de las malas palabras, me hablaba de hablar mal, de hablar negativo, de hablar queja, de reclamo, de hablar de lo que me pasa, de todo lo que está mal. Y sigo sembrando, porque la palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, fijémonos lo que sembramos. Porque sembrar no es solamente la ofrenda, no es solamente el diezmo, no es solamente sembrar en servicio con tu familia, es las palabras también. Son semillas que sembramos. Y después levantamos cosechas que no entendemos por qué las estamos levantando, y son cosechas de siembras que nosotros mismos soltamos. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Muchas veces, quizás por hablar, vamos a entrar en angustias que Dios no quería para nosotros. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Mucho lo que hablamos. Proverbios 18:21 dice que de lo que hablamos vamos a comer los frutos. De lo que hablamos se va a llenar nuestro vientre de esos frutos. O sea que lo que dijimos recién
Yo hablo y suelto semillas que se transformarán en árboles que me van a dar frutos. Y saben que hay frutos que se pueden comer y que otros no se pueden comer, ¿verdad? Hay frutos amargos. Hay árboles frutales que yo recuerdo en una casa que nosotros habíamos comprado hace años, en la puerta de la casa había árboles de mandarina. Yo desde chica vivía ahí en ese barrio y recuerdo en esa casa que después nos mudamos cuando nos casamos. Yo pasaba de chica al colegio por esa casa que después me mudé. Y era costumbre de los que, más de los varones, ¿no? Era costumbre de los que veníamos del colegio agarrar las mandarinas, se colgaban, porque ahí vivían abuelitos. Entonces no estaban afuera ni nada, y los abuelitos hasta que salían, todos corríamos, ¿verdad? Yo no lo hacía, pero estaba por ahí. Entonces agarraban las mandarinas, claro, y eran mandarinas que no se podían comer, eran silvestres. Así que el fruto eran amargas, no se podían comer y nos daba miedo comerla porque teníamos miedo a envenenarnos. Mirá, no sé si uno se puede envenenar, pero sí te puede agarrar una diarrea de aquella, unos retorcijones y vas a parar al hospital. Pero las revoleaban y las tiraban y bueno, hacían lío con las mandarinas. Mandarinas silvestres que no se podían consumir. Así que hay frutos, y yo los conocí, y lo sabría si era una mandarina igual a cualquiera que compramos en la verdulería. Pero eran silvestres, imposible de comerlas, horribles. Y todo lo que hablamos da fruto. ¿Pero qué fruto? Puede ser un fruto agradable, como una manzana. No sé, ¿qué te gusta, iglesia? ¿Qué fruta te gusta? A mí casi todas me gustan, todas diría. Pero hay frutas que son dulces, agradables para comer. Cuando uno va a la verdulería, elige la fruta. Viste que vas a la verdulería y tenés bananas de Ecuador, de Colombia, de Brasil, y vos la elegís. La manzana, hay varias clases. El tomate, uno elige. Porque hay fruta, hay tomates que dicen que es una fruta, aunque nosotros la usamos como verdura. Dicen que es una fruta. Hay tomates que vos los partís y están secos. ¿Compraste alguna vez estos amarillos, verdes, secos? Imposibles de consumir. Bueno, nosotros muchas veces terminamos comiendo esos frutos secos en nuestra vida y nos sentimos de esa manera. Quizás te estás sintiendo así. Quizás estás sintiéndote seca, iglesia, estás sintiendo como que desabrido, como que nada, como decía ayer el pastor, apatía, nada, todo te da lo mismo, todo te da igual. Humanamente corremos ese riesgo como el pueblo de Israel. Nos acostumbramos a lo que Dios nos da y nos parece poco. Cuidado con eso, cuidado, cuidado. Otra vez tengo que ir a la iglesia. Otra vez, y ahora el pastor que puso una reunión para, no sé, cuidado, no nos damos cuenta de lo que tenemos, no nos damos cuenta de lo que Dios nos dio, de quiénes somos, de quién es Él. No nos damos cuenta y es peligroso para nosotros mismos y no solo para nosotros. Hablaba con alguien en estos días y le decía, tené cuidado, porque me contaba una situación. Y bueno, yo hablo con fulano de tal porque es la persona con quien tengo confianza. Cuidado, le dije, tené mucho cuidado con lo que hablas, porque estás orando para que esa persona llegue y vos le estás contando algo, una semilla, estás sembrándole una semilla negativa que va en contra de la oración que estás haciendo para que esa persona pueda llegar a la iglesia. Tengamos cuidado de lo que escuchan nuestros hijos en casa,
tengamos cuidado de lo que hablamos con otros, de lo que hablamos nosotros. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua para poder comer frutos agradables, para poder comer frutos de bendición. Hablaba también con uno de mis hijos y le compartía algo que pueden saber, pero bueno, se dio esa conversación y les decía, yo fui criada y bendigo a mis padres que ya no los tengo, partieron los dos, pero fui criada en una casa donde nunca, iglesia, me dijeron te amo. A mí nunca me dijeron te amo. Y tuve que aprender. Y yo dije, el día que yo tenga a mis hijos, yo los voy a llenar de te amos. Y hablaba con uno de ellos, ¿no? Y todos, vos les podés preguntar a todos, a los 5 hijos que tengo. Siempre les digo te amo, los abrazo, les digo te amo y me aseguro de que sepan que son lo más importante, que son re importantes para mí. Porque conmigo no lo hicieron. Y a veces nos escudamos en eso. A veces decimos, bueno, recuerdo cuando conocí al Señor, cuando me convertí, ahí conocí, bueno, este varón que tengo acá, este hombre que amo, siempre me dice te amo y me dijo te amo. Dios me lo mandó porque sabía lo que yo necesitaba. Es tan importante, te digo un te amo como, no sé, lo que sea. No, bueno, pero no me lo dice, decilo vos. Vos tenés que sembrar las semillas, porque vos vas a cosechar la semilla que siembres. Porque hoy mis hijos me dicen te amo, mamá. Y a veces de la nada recibo mensajes, solamente te amo, ma, o te amo, ma, o te amo, mamá. ¡Wow! Y te llena. ¿Pero por qué? Porque yo sembré. Conmigo no lo hicieron. ¿Y qué importa eso? No nos quejemos. Dice que es más bienaventurado dar que recibir. Iglesia, es tiempo de dar. Salí a tu vecino, al que no te saluda, decirle buen día, vecina, te bendigo. Te mira con cara de... Nosotros por casa tenemos una vecina, la bendigo, que cuando sale de la casa sale así, para no saludar a nadie. ¿Verdad, Es verdad, ¿o no? Es verdad, pobre. Y hay que saludarla. Entonces tiene que levantar la cabeza para saludar. O sea, hagamos lo que no hacen con nosotros, porque Dios nos capacitó y nos llenó para poder dar. Amén. Algo que también el Señor me hablaba es que hay una conexión entre lo que hablo y mi corazón. Hay una conexión. Porque la palabra a mí me enseña que lo que sale de mi boca es lo que está dentro de mi corazón. Amén. No va a salir otra cosa. Así que tenemos que guardar nuestro corazón. Porque dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Fluye la vida. Entonces guardemos nuestro corazón. Guardemos, estemos atentos a lo que escuchamos, a lo que oímos, a lo que miramos, a lo que hacemos. Guardemos nuestro corazón de enojos, de broncas, de falta de perdón. Guarda tu corazón, iglesia. Guarda tu corazón. Dice la palabra, ante toda cosa guardada. ¿Guardamos tantas cosas? Lo que es importante lo guardamos, ¿no? Lo tenemos ahí bien guardadito. Bueno, guardamos tantas cosas, guardemos lo más importante, nuestro corazón. Porque vos no podés hablar lo que no tenés dentro. No podés dar lo que no permitiste, de lo que no permitiste ser lleno. Guardemos nuestro corazón, guardemos nuestras palabras, guardemos lo que soltamos. Soltemos palabra de bien todo el tiempo.
hablemos palabra de bien, hablemos bien y callemos todo eso y vamos al Señor, a la presencia de Dios y todo eso lo ponemos delante de sus pies. Soltemos todo lo que hay dentro nuestro, esa preocupación, ese enojo, eso que nos hicieron, todo delante del Señor. Como hizo la tsunamita, porque ahí es donde se produce el milagro. Porque cuando yo voy a Dios a volcar todo eso que es malo para mí y le puede hacer daño a los demás si lo dejo dentro de mí, porque lo voy a soltar en algún momento, lo soltamos. No voy a decir nada. A veces nos guardamos las cosas, a veces nos guardamos esas cosas y no decimos nada. Pero en algún momento cuando algo nos molestó, lo soltamos. Lo soltamos. Entonces nos tenemos que vaciar de todo eso y llenarnos del Señor. Hablar con Dios, porque de ahí vamos a recibir la sanidad, porque Él nos entiende, porque a veces estamos enojados, porque a veces nos lastiman y nos duele lo que nos hacen, porque a veces no alcanzamos y nos preocupamos. Todo eso nos pasa, iglesia, somos de carne y hueso y Dios lo sabe. Y no es que está mal o que no tiene que pasar, nos pasa, es la vida. Pero a veces nos confundimos y no vamos al lugar que tenemos que ir, al lugar de donde vamos a recibir, como la tsunamita fue al profeta, porque a él le dijo, se murió. El hijo que me dijiste, que me prometiste y que de embarazo, se murió. Y el profeta fue a la casa y dice que se tiró sobre el niño y oraba y oraba y oraba. Y cuenta la palabra que puso sus ojos con los ojos del niño, su nariz con la nariz del niño, su boca, y empezó a orar y le daba aliento de vida. Y ese niño resucitó y fue y se lo devolvió a la madre. Le dijo, toma, acá está tu hijo. Se lo devolvió vivo. El único que te puede devolver vida a lo que está muerto es el Señor. Amén. Es el Señor. El único que puede resolver tus crisis, tus inseguridades, tus problemas, todo aquello, eso que tenemos ahí dando vuelta por las cosas que nos pasaron, es el Señor. Vayamos a Él con eso y hablemos bien hacia afuera. Sembremos palabra de bien para que nuestra cosecha sea de frutos dulces, agradables, que podamos compartir con otros y decir, toma, mira, tengo en abundancia, te comparto de mis frutos. Porque cuando el árbol crece y saca los frutos se ven a lo lejos, los frutos se ven. El fruto es algo que vemos. En cualquier árbol, el fruto es lo primero que ves. Entonces, en nuestra vida, los demás ven nuestros frutos. Sean buenos o no, se ven. Los frutos se ven, no los podemos evitar. Entonces, que los frutos que se vean de nuestra vida sean frutos de bendición, de transformación. Que digan, wow, ¿cómo cambiaste? Muchas veces me han dicho, ¿no? Pero no puedo cambiar a tal persona. Me junto con tal persona y se pone a hablar y se pone a criticar y se pone y no sé cómo hacer para cortar. O sea, no nos tiene que costar. Hoy estoy, iglesia, bendecida. No nos tiene que costar. Tenemos que cortar. Porque no somos tacho de basura. Yo no me considero un tacho de basura. ¿Vos? No. Entonces, la basura a otro lado. No. No tenemos que tener tanto cuidado con esas cosas. Mira, no quiero hablar más de esto. Vamos a orar. Cortá, sí. Vamos a orar por esta situación.
No quiero escuchar más, porque te carga a vos, me carga a mí, porque después nos quedamos con eso, con todo lo que nos contaron, con esas cosas, nos quedamos. Y a veces no podés evitar, si te cuentan algo de alguien, mirás a la persona y te acordás de lo que te contaron. ¿Te pasó alguna vez? Pobre persona. Y vos no sabés si está bien, si era verdad o no, si está bien o mal, y te acordás. ¿Por qué etiquetar a una persona? No, de ninguna manera, no permitamos eso, no permitamos en nuestro hogar, en nuestra mesa. No lo permitas en tu corazón, en tu vida, no lo permitas. Tenés que ser de bendición. Diciendo no, pones un freno y sos vos bendecida y la otra persona es bendecida. A lo mejor no va más a tomar mate a tu casa. Y bueno, ¿no? Y bueno, ¿por qué hay que hacer lo que la persona quiera? Vamos a hacer lo que Dios nos enseña y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y va a haber personas que quizás se alejen, nos pasó a todos. Nos pasó a todos. Y algunas no vuelven más y otras después vuelven. Otras después vuelven, ¿sí, pastora? Sí, después vuelven a pedirte oración. Porque te ven como estás. Porque ven el fruto que tenés. Así que, querida iglesia, es tiempo de mostrar allá afuera que de verdad vivimos de otra manera. Y nuestra lengua, nuestra boca, las semillas que soltamos, hablan mucho de quiénes somos, de cómo somos. Porque a veces decimos, creo en Dios, pero nuestras palabras dicen todo lo contrario. A veces decimos, yo voy a la iglesia y nuestro testimonio no habla bien. Entonces tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar nuestros frutos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Proverbios 4, 23 al 27 dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Debemos cuidar también nuestros pensamientos. Porque al cuidar nuestros pensamientos, estamos cuidando lo que entra en nuestro corazón. No podemos evitar que vengan pensamientos negativos a nuestra vida, pero sí que se queden. Por eso la palabra dice que lo tenemos que entregar al Señor. Llevo cautivo a la obediencia a Cristo. No te quedes con los malos pensamientos. No te quedes, porque eso después queda y se transforma en un sentimiento y se transforma en las palabras que empezás a soltar y en la vida que comenzás a vivir. Porque somos creadores de nuestro entorno. Tenemos la autoridad y la capacidad dada por Dios para determinar nuestro destino, cómo nos va a ir. Tenemos esa autoridad de parte de Dios en nuestros labios para decir, esto va a cambiar, esta persona va a cambiar. No solo orar, sino hablar bien de las cosas que nos suceden. Hablemos bien y no hablemos mal. Amén. Y ya vamos terminando, porque quiero terminar con esto que en Números 13, cuando el Señor le habla a ese pueblo que en el 11 había sacado y se había quejado a sus oídos y anduvieron por el desierto y cruzaron, vieron el milagro de Dios al cruzar el mar, lo que Dios hizo a través del siervo Moisés que levantó su vara y todo lo que hablamos hace un rato y conocemos muchos de su palabra. Pero dice acá en Números 13 que luego Moisés mandó a 12 espías a reconocer la tierra prometida, a reconocer la tierra que Dios había entregado a su pueblo, la tierra de Canaán. Y dice que ellos fueron y estuvieron días y días, y cuando bajan, cuando vuelven con el fruto, un fruto como Dios lo había hablado,
un fruto grande, abundante, una tierra que fluye leche y miel, bendecida. Que eso es lo que Dios tiene para tu vida y para la mía. Bendición, bendición, bendición y bendición. Dios no tiene otra cosa. Dios tiene buenos pensamientos, Dios tiene buenos planes. Eso es lo que Dios tiene. Pero me quedé meditando y con esto termino. Me quedé meditando porque en esos 12 espías que fueron mandados por Moisés del pueblo de Israel, para los 12 era la bendición. Los 12 con sus familias iban a entrar a esa tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Era para ellos, para todos. Era para todos. Pero dice que 10 de ellos dieron el parte hablando con Moisés y los 12 dijeron lo mismo. El fruto es grande y lo traían y lo mostraban y estaba a la vista. Es una ciudad grande y fortificada y habitan gigantes. Pero sin embargo, 10 tuvieron una visión negativa, se enfocaron en lo negativo y hablaron mal. Porque ellos dijeron que si llegaban a entrar ahí, se los iban a comer. Porque somos pequeños al lado de ellos, no saben lo que es la ciudad y los gigantes. Y no podemos entrar, no. Sí, el fruto y la ciudad es como Dios dijo, pero no vamos a poder. Sin embargo, hubo 2 que hablaron bien. Hubo 2 que dijeron, más podemos nosotros que ellos, que entendieron quiénes eran y quién era aquel que los había mandado a ver la tierra que les había prometido. ¿Hablaron bien? Los que hablaron mal se quedaron en el desierto y murieron. Los que hablaron bien recibieron la bendición, la vida, la abundancia de Dios, la promesa. La importancia, querida iglesia, de hablar bien. La importancia de enfocarnos en lo que Dios nos dijo que va a hacer. La importancia de entender que somos una carta leída. Ahí vos, mamá, papá, tus hijos, nuestros hijos son los primeros. Nuestros hijos son los primeros que nos ven. Y después, de ahí salimos al mundo, hacia afuera. Y si hablamos mal, no solo va a oír el Señor, que es lo que me da escalofríos a mí. Que Él me escuche, me oiga hablar mal, quejarme y todo eso. Y ya pasé por ahí, sé lo que es y lo que cuesta. Pero por la palabra, cuando entendemos la palabra, cuando nos queremos colocar bajo el Señor, bajo sus alas, entendiendo que Él tiene lo mejor para nosotros, te vas a levantar y vas a empezar a hablar bien. Y cada vez que estés tentada, iglesia, a hablar mal, a quejarte, salí corriendo, mordete la lengua, ponete 2 curitas así. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué tenés las curitas? No importa. Que nadie entienda. Cuando vos y yo entendemos. Cuando este pueblo se quejó y sus oídos escucharon y dice, y les dio lo que pidieron. ¿Qué pidieron? Carne. ¿Qué les dio? Dice que envió codornices. Pero era tanta la cantidad que hasta por la nariz le va a salir las codornices. Ah, ¿querías codornices? Ah, ¿querías carne? Toma carne, le dijo el Señor. Temor de Dios me produce eso. Y dice que no terminaban de tragar la carne y caían muertos.